Hemos realizado 2 partes anteriormente acerca de grandes peleadores que perdieron toda su fortuna. Es difícil realizar solo un top, ya que los casos desgraciadamente son bastantes. En esta tercera parte te mostraré más historias de peleadores que perdieron todo el dinero obtenido a través de sus combates. Quiero decirte que el orden de aparición es subjetivo, no se busca colocar un puesto fijo, sino más hacer una mención. Así que te invito a conocer más historias trágicas de peleadores que perdieron toda su fortuna. Rocky Lockridge from Tacoma, Washington. Typical of a fighter who has been on the top. At one time great, now he's a bum. Lost it all. Lost it all. Número 8. Peter McNeely fue un peleador estadounidense de peso completo al que se le conoce más como el rival que enfrentó a Mike Tyson cuando este salió de la cárcel. Fue un peleador al que Don King infló para vender la pelea, diciendo que envolvería a Mike como un capullo, una pelea que solo duraría 1 minuto con 40 segundos, ganando Tyson por nocaut. Tyson había recibido una cantidad esa noche de $20 millones, mientras Peter McNeely solo se llevaría una suma de $40,000. Se sabía que Don King no había dado cortesías para sus familiares y amigos de McNeely, pagando él todas las entradas, despilfarrando el poco dinero que había recibido con sus amigos en fiestas y alcohol. La fama para McNeely, así como vino, se fue rápidamente. Comenzó a tener problemas dentro y fuera del ring. Fue acusado de agresión y robo a mano armada. El uso de sustancias prohibidas lo hacían actuar de manera desquiciada. En junio del año 2006 fue arrestado por robar un auto, así como una riñonera con tan solo $180, así como de una billetera con $200. La familia de McNeely fue quien lo ayudó a recuperarse entrando en un centro de rehabilitación donde pudo reformarse. En la actualidad, Peter McNeely ha logrado recuperarse, superando las adicciones. Entrena a un grupo de jóvenes en un gimnasio en Medfield. Con el pasar de los años tuvo contacto con Mike Tyson, se tienen respeto y charlan esporádicamente. Número 7. Sugar Ray Robinson, sin duda, es considerado como uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos. Enfrentó y derrotó a los mejores, logrando ser reconocido alrededor del mundo. Con 128 peleas en su carrera, solo había perdido una ante el legendario toro salvaje Jake LaMotta. La fama de la que gozaba Robinson era impresionante, y al igual que sus antecesores, comenzó a perder el piso llenándose de lujos. Se había ido de viaje a Francia, paseándose por todo el país, con una comitiva de más de 13 personas, que eran más como un séquito que lo seguían a todas partes. Robinson parecía toda una celebridad del espectáculo, pero sus entrenamientos y sus peleas ya no eran las mismas. Comenzaría a perder esa racha ganadora que tenía, perdiendo ante Randy Turpin y Joe Maxey, decidiendo retirarse del boxeo con solo 3 derrotas para dedicarse al cine y la televisión, dando espectáculo con sus bailes. Pero a diferencia de Jack Dempsey, el éxito televisivo y el espectáculo no se le había dado. Sus actos no eran muy buenos y muy bien vistos. Robinson estaba en la quiebra. Todo el dinero que había generado lo iba perdiendo poco a poco, y al igual que a Joe Louis, el gobierno le exigía que le pagara los impuestos de todo el obtenido por sus combates. Robinson no tuvo más remedio que regresar al boxeo en el año de 1955. Había realizado algunas peleas, pero no le habían generado eso que esperaba. No eran grandes sumas de dinero como para resolver sus problemas económicos. Robinson tuvo que deshacerse de la mayoría de sus bienes para cumplir con sus compromisos con el gobierno, quedando sin posesiones. En el año de 1962, la carrera de Robinson venía ya en decadencia. Sus derrotas eran consecutivas y caía a la lona muy seguido.
Robinson se retiraría del boxeo en el año de 1965 y a pesar de haber ganado grandes bolsas a través de sus 202 peleas, terminaría sin dinero. Solo poseía un pequeño apartamento en Manhattan, en donde vivió sus últimos años enfermo. Un final muy triste para uno de los más grandes boxeadores que ha existido en los últimos años. Número 6. Esteban de Jesús fue un boxeador puertorriqueño que boxeó durante la década de los años 70. Peleó en la categoría de los pesos ligero y superligero, derrotando a los mejores, coronándose como campeón mundial. Fue el primer peleador en quitarle el invicto a Roberto Durán, con quien sostuvo una gran trilogía. Realizó defensas exitosas de sus títulos en más de 7 ocasiones consecutivas. De Jesús parecía que lo había conseguido todo, con una carrera exitosa y muy buenas sumas de dinero por sus combates. Después de su retiro, De Jesús comenzó a meterse en constantes problemas con las drogas. Fue declarado culpable por homicidio, dándole cadena perpetua, pero el uso de jeringas y las drogas hicieron que contrajera el VIH, estando en prisión. Su salud se había deteriorado drásticamente. Roberto Durán, quien fue su gran rival, es quien lo visitaría en prisión en los últimos años de su vida, falleciendo a los 38 años de edad en el año de 1989. Una trágica historia para uno de los más grandes boxeadores que ha dado Puerto Rico. Número 5. José El Toluco López fue un gran boxeador mexicano que peleó durante la época de los años 50 y 60, teniendo una niñez muy dura, creciendo en la pobreza. Perdería a sus padres a una edad muy temprana, quedando huérfano. El boxeo es el que se encargaría de llevarlo al éxito y al reconocimiento de la gente. Sus peleas eran aguerridas, brindando siempre un gran espectáculo. Llenaba las arenas en donde se presentara. Era un gran ídolo de la afición, saliendo de su país para realizar peleas en el extranjero, derrotando a los mejores. El manager del Toluco era el legendario Cuyo Hernández, quien le había conseguido contratos hasta de $40,000 por pelea. José estaba viviendo una vida llena de ensueño. La adoración del pueblo mexicano era incondicional, lo veían como su ídolo. Gracias a sus buenas actuaciones, pero el dinero que había conseguido por sus peleas se fue diluyendo poco a poco, pues en su mejor momento fue cuando comenzó a perder el piso y tocando fondo. El alcohol sería una causa primordial de sus malas preparaciones y sus derrotas, siendo inconsistente con sus victorias, quedando en el camino para conquistar un título mundial. Pero al Toluco le importaba más regodarse en el medio de la farándula con actores reconocidos de la época y agrupaciones musicales, más que con su profesión de boxeador, metiéndose en problemas personales con su promotora, manejador y con la comisión de box, quien había determinado suspender y despojar de su título por no cumplir con sus defensas. Lamentablemente, la salud del Toluco comenzaría a empeorar. Se le había desarrollado cirrosis hepática debido al exceso del consumo del alcohol, falleciendo por esta enfermedad a una edad muy joven, a los 40 años de edad. Número 4. Rocky Lourich fue un peleador estadounidense que se coronó como campeón mundial superpluma de la AMB al ganarle de una manera impresionante por nocaut a Roger Mayweather, con tan solo 98 segundos de haber comenzado la pelea, así como conseguir el título de la FIB ante Barry Mitchell. Tuvo un récord de 53 peleas, de las cuales ganaría 44 y perdería 9, con 39 knockouts. Perdería la mayor parte de sus peleas más importantes ante Wilfredo Gómez, Julio César Chávez, Juan Laporte, Tony López, Rafael Ruelas, entre otras, fracasando en coronarse como campeón mundial en cada una de ellas. Al final de su carrera perdería sus últimas 4 peleas, esto debido a la mala preparación y el consumo excesivo de alcohol y sustancias prohibidas. El peleador, que noqueaba de manera impresionante y haber cobrado buenas sumas de dinero por sus combates, había terminado en la calle tirado por el abuso de las drogas, viviendo como un indigente, pidiendo algunos pesos para sobrevivir.
No solo eso, sino que había sufrido un derrame cerebral que lo habían obligado a perder su condición de habla y tener que utilizar un bastón para poder caminar. Más tarde sería invitado a un programa de televisión en donde había sido reconocido por un video en la que noqueaba de un golpe a otra persona. Sus hijos habían sido invitados al programa y uno de ellos, llamado Lemar, dijo unas palabras que conmovieron al excampeón diciendo: «Porque sé que en algún lugar profundo de mi corazón todavía te amo». Estas palabras habían quebrado el alma de Lothridge, haciendo que rompiera en llanto. Esta imagen había generado uno de los memes más virales y utilizado como mofa para algunos, pero que en ese momento mostraba el dolor que sentía el excampeón. En entrevistas posteriores, Lothridge declaró que nunca había estado tan limpio de sustancias como cuando peleaba. Decía que se sentía tan bien que no recuerda haber sufrido un infarto cerebral. Deseaba transmitir su experiencia vivida a jóvenes y enseñar boxeo como entrenador. Lamentablemente, Rocky Lothridge fallecería el 7 de febrero del año 2019 a la edad de 60 años, debido a los problemas cerebrovasculares. Descanse en paz el excampeón mundial que luchó los últimos años de su vida para ganarse otra oportunidad de poder estar con su familia y sus hijos, luchando hasta el final para poderse liberarse de las drogas que lo habían hundido en la oscuridad. Número 3. José María El Mono Gatica, uno de los boxeadores argentinos más queridos y recordados por su país, un peleador que luchó en contra del sistema para poder triunfar en una época difícil y violenta, debido a los problemas políticos que atravesaba su país, saliendo de la pobreza en la que se encontraba al tomar el boxeo como parte de su vida, ganando fuertes sumas de dinero por sus combates, logrando numerosas victorias, la mayoría de ellas ganadas por nocaut, con una fiereza en el ring que no se había visto antes. El público lo había apodado el Tigre por su bravura, pero la clase social elitista lo minimizaban viéndolo más como un mono, gritando a todo pulmón en sus combates: «Mono, mono», sobrenombre el cual sería más recordado por la afición. Debido al golpe de estado que había recibido el presidente Domingo Perón, el boxeo había sido prohibido. No podían realizarse más combates oficiales. Muchos peleadores se habían quedado sin ingresos, pues el boxeo era todo lo que tenían, incluyendo a El Mono Gatica, quien había llevado a cabo peleas clandestinas para sobrevivir, pero había sido arrestado por desobediencia. Inclusive, decenas de oficiales habían entrado a las arenas para suspender cualquier combate. Esto orilló a Gatica a buscar alguna manera de sobrevivir, pero el país estaba en crisis. Gatica se había refugiado en el alcohol, no tenía dinero y estaba en la quiebra, decidiendo hacer cualquier cosa para ganar algunos billetes, incluyendo realizar una pelea de exhibición de lucha libre. Pero eso, lejos de ayudarle, le había causado una lesión severa en su tobillo, apenas pudiendo caminar. Gatica perdería lo poco que le quedaba de sus bienes debido a una inundación. Una tarde regresaba de un partido de fútbol. Quiso tratar de abordar un autobús, pero Gatica caería aparatosamente, siendo arrollado, para más tarde morir en el hospital. Así terminaba la vida de uno de los más grandes boxeadores que había dado Argentina, un peleador que había sido hundido en la miseria para morir trágicamente después en un accidente. Descanse en paz José María, mejor conocido como El Mono Gatica. Número 2. Rodolfo Casanova, mejor conocido como El Chango o El Baby, fue uno de los peleadores más queridos de México durante la época de los años 30 y 40.
viviendo en el barrio de La Lagunilla, creciendo en la pobreza. Tuvo varios oficios antes de ser boxeador profesional. Su talento de niño era muy bueno, pero no contaba con los recursos suficientes para asistir a una Olimpiada Nacional. Pero el boxeo sería el que le atraería el éxito, fama y dinero. La manera en la que ganaba sus peleas era espectacular, dando knockouts consecutivos, y a pesar de tener una carrera corta, era reconocido como un gran peleador por la afición y por los medios, dando a conocerse de manera internacional, a ganarle a buenos peleadores. El carisma y su chispa que tenía para con la gente siempre lo caracterizaba. Era acosado en las arenas, restaurantes, gimnasio y en cualquier lugar al que se presentaba. Con el pasar de los años, los rivales eran cada vez más peligrosos, pero saldría avante en sus peleas, ganando a grandes peleadores como Juan Zurita, Joe Conde, Baby Arismendi, Henry Armstrong, entre otros. Todas estas peleas le habían generado una gran cantidad de dinero, saliendo de la pobreza en la que vivía, pero todo ese dinero comenzó a despilfarrarlo en parrandas que se extendían por semanas, comprando todo tipo de lujos, propiedades caras en los mejores sitios, autos del año, joyas, ropa de marca y zapatos para estar presentable con todo su porte de hombre millonario. Pero se la pasaba mucho más tiempo en los bares y cantinas que en el propio gimnasio, dejando de entrenar para sus peleas, pero eso sería la consecuencia de sus derrotas. Tuvo la oportunidad de coronarse como campeón mundial ante Sixto Escobar en Canadá. En la pelea, Casanova sufriría un corte rápido en los primeros rounds. Su rival, Sixto Escobar, aprovechó el mal estado de su rival para noquearlo en el 9º round dramáticamente, perdiendo la oportunidad de coronarse como campeón mundial. Los problemas familiares y con su pareja serían el pretexto para seguir bebiendo, siendo esta la principal causa de su decadencia, pues el alcohol sería un mal que lo perseguiría por el resto de su vida, llegando a la locura, siendo internado en un hospital psiquiátrico de la Ciudad de México llamado La Castañeda. Con el apoyo y el cariño de la gente lo ayudaron para salir adelante. El gobierno había apoyado con un poco de dinero para una vulcanizadora y un puesto de jugos, así como otorgarle unas placas de taxi para obtener ingresos con los viajes. Pero todo ese apoyo y el dinero obtenido lo utilizaría para seguir bebiendo alcohol, perdiéndose en un abismo. La estocada final en su vida fue cuando uno de sus hijos fue asesinado en un bar. Eso devastó más a Casanova, perdiéndose en la locura y en la demencia. Rodolfo Casanova fallecería a la edad de 65 años en el año de 1980. Descanse en paz el gran peleador Rodolfo Casanova, el Chango, el Baby, el Negrito de La Lagunilla. Hasta siempre, campeón. Número 1. Rodolfo Martínez, mejor conocido como el Gato González, fue un peleador mexicano que en sus inicios como amateur ganó medallas de oro y plata en torneos nacionales e internacionales. Debutó como boxeador profesional en los años 80. Fue un gran prospecto del boxeo, ganando 42 peleas de 55 disputadas. Tuvo la oportunidad de coronarse como campeón mundial de peso superligero ante Roger Mayweather y Patricio Oliva, quedando en el camino para conseguirlo. Rápidamente se convirtió en un ídolo de la Ciudad de México y del estado de California. Su popularidad lo llevó a tener apariciones en programas de televisión y protagonizar películas, llegando el éxito rápidamente y sobre todo las entradas económicas. En el año de 1981 enfrenta a Claude Noel por el título mundial ligero vacante del CMB, pelea que perdería por decisión unánime. Rodolfo González ya había celebrado antes de tiempo pensando en que se coronaría como campeón, realizando una fiesta con motivo de haberle comprado una casa a su madre, utilizando su carro del año que se había comprado. Llevó a sus amigos a la fiesta, pero sufriría un accidente contra un camión, quedando su auto totalmente destruido y todos sus acompañantes muertos. El
El gato había sobrevivido milagrosamente gastando solo una vida de las 7 que tenía. Las lesiones habían sido una mano rota, derrame pulmonar y luxación de cadera. En un hecho casi imposible, el Gato González regresa al boxeo y con la oportunidad de un campeonato ante Roger Mayweather. Pero la desgracia se hace presente nuevamente. Al ir a su domicilio en su auto, se enfrasca entre palabras con un chofer de camión de transporte público, lidiándose a golpes, mientras uno de sus ayudantes del chofer acuchilla por la espalda al gato, perforándole el pulmón izquierdo. El gato es llevado al hospital casi muerto, pero para sorpresa de todos, el gato se recupera milagrosamente para poder disputar el título mundial ante Mayweather, pero perdería la pelea esa noche. El Gato González se había refugiado en el alcoholismo. No midiendo consecuencias, conduce su motocicleta a alta velocidad, estrellándose con un camión de pasajeros, sufriendo un derrame pulmonar. Pero este era un gato de 7 vidas, gastando una más y quedando 5 en la cuenta. Decide retirarse del boxeo en el año 1989, pero regresaría nuevamente en el año de 1995, perdiendo sus peleas hasta retirarse del boxeo en el año 2004. Al parecer, el Gato González era un imán para las desgracias. Después de su retiro, caería en un árbol de una altura de 6 metros, dañándose un pulmón y sobreviviendo y restando 4 vidas. En otra ocasión, un vidrio cayó de un ventanal y solo atravesó en un costado, sobreviviendo y restando 3 vidas. En el año de 1990, realizando compras en una tienda comercial, unos maleantes dispararon y atravesaron la rodilla, quedando en la cuenta 2 vidas más a este gato. Su atracción a los accidentes era realmente sorprendente. Manejando su Corvette, sufre una volcadura junto a toda su familia, saliendo ilesos todos, con un saldo de una vida a favor de este gato. Pero la tragedia lo perseguiría nuevamente. La madrugada del año 2007 se encontraba tomando con sus amigos. Sostuvo una fuerte discusión, llegando a los golpes. El gato había golpeado con tanta brutalidad que había dejado muerto a uno de ellos y a otro moribundo, que horas después moriría también. El gato huiría de su casa por unos meses, pero regresaría a su domicilio pensando que todo se había olvidado. Los familiares de los fallecidos lo identificaron inmediatamente y llamaron a la policía. Fue detenido, siendo condenado a 42 años en prisión por homicidio doble. En la actualidad sigue purgando una condena. Tiene 60 años de edad, entrena a varios reclusos y ahora solo vive de sus recuerdos de lo grande que pudo llegar a ser y de sus malas decisiones en su vida, debido a su mal temperamento y sobre todo a los malos hábitos y vicios como la droga y el alcohol, así como la manera de llevar su vida imprudente, sin límites, llegando a cometer grandes errores y atrocidades en su vida. Espero que les haya gustado estas historias de estos grandes peleadores. Si es así, regálame un pulgar arriba, compártelo para llegar a más personas. No olvides dejar tu comentario, así como seguirme en redes sociales, en Facebook e Instagram como Solo de Boxeo y Only Boxing. Los enlaces se encuentran en la descripción del video. Y si deseas hacerlo, suscríbete a mi canal para ver más videos como este. No olvides pasar a ver las 2 primeras partes de estos temas. Me despido, amigos, sígansela pasando bien. Hasta la próxima.